La muerte es literalmente el límite de la existencia de un ser humano y obviamente de otros seres vivos. Es nuestra gran frontera. En la muerte, bueno, entre otras cosas, condiciona nuestro comportamiento y pensamiento. La muerte determina al ser humano en cuanto a cómo se piensa a sí mismo desde el punto de vista afectivo, espiritual, cultural. La muerte despliega su sombra aun cuando no está presente. Es como una especie de fantasma que está destinado forzosamente a penar a todo aquel que sabe y tiene noción de que existe la muerte. Es cierto que otros animales saben lo que es morir, en cuanto hacen todo lo posible para sobrevivir, pero por lo menos de lo que nos consta, el ser humano, solamente el ser humano, al tener logos, le da una significancia a la muerte que va más allá del acto mismo de sobrevivencia. Por ejemplo, tengo la fortuna de tener a mi madre viva, pero cada día que la visito y la veo más vieja, inevitablemente pienso en el día de su muerte. Igualmente disfruto su compañía, pero no puedo evitar pensar de que algún día va a morir. De alguna manera la muerte no está presente. Pero sin embargo, tal como le dije anteriormente, un fantasma pena, se asoma, extiende su sombra sobre, sobre nuestras existencias. Pero bueno, como hombre que carece de fe religiosa, no puedo pensar en paraísos, ni en vírgenes, ni en purgatorios, que en donde yo me reencontraré con mis seres queridos, ni tampoco en un juicio final que va a ocurrir 1000 años más. No creo en esas cosas. Así como usted no cree en los duendes. Así que solamente frente a este fantasma que a veces se asoma, me queda solamente la droga de la imaginación para considerar otras formas, ponerme en otros supuestos. Battlestar Galactica es una serie de ciencia ficción en que los Cylons, que es una inteligencia artificial creada por el ser humano y que se revela en contra del ser humano, los Cylons adoptan, entre otras, formas de cuerpo humano, formas biológicas, replican un cuerpo humano biológicamente y cuando este cuerpo humano fallece, la psiquis de este individuo o el yo resucita en un nuevo cuerpo que es idéntico al anterior una y otra vez. Viendo esta serie me puse a pensar, ¿qué pasaría si se pudiera vivir y morir dos veces? ¿Qué pasaría si algún día el conocimiento científico logra regenerar las células y tejidos de las personas? De tal manera que se podría reiniciar un cerebro que se apagó o echar a andar nuevamente un corazón que se detuvo. Si se pudiera vivir dos veces, la vida humana sería menos valiosa al volverse de alguna manera menos escasa. Es decir, podría cometer más actos temerarios. Total, me queda una vida adentro. Es probable. En la viña del Señor hay hueones para todos los gustos. Pero de todas maneras, en este mundo donde existe una vida y una sola muerte, ya hay vidas que valen mucho menos que otras. Hay factores como el tamaño de la billetera o vivir en una zona de sacrificio medioambiental, ser hijo de un obrero o ser hijo de un senador de la República, determinan la cuantía efectiva de una existencia humana en una sociedad. Si se pudiera morir dos veces,
se podría conocer experiencialmente a la muerte. De manera que tomándonos unas cervezas podríamos comentar cómo fueron nuestras respectivas muertes. No sería sorpresa ni novedad para muchos. Pero aún así las religiones, y sobre todo las religiones escatológicas, seguirían existiendo. Pues, como sea, la existencia aún será finita. De manera que aún habría una muerte definitiva que lamentar, una muerte para consolar y por ende una incertidumbre latente. Las religiones no son posibles de comprender sin entender la existencia de la muerte. No faltarán aquellos que, por ejemplo, inventen historias sobre cómo vivieron su muerte y la existencia de dioses. O no faltarán aquellos que afirmen que una segunda muerte en este mundo fantástico que escribo sería diferente a la primera muerte. Como sea, en la medida de que exista muerte, va a existir incertidumbre y oscuridad. Y en la medida de que exista oscuridad, el ser humano va a tratar de iluminar esa oscuridad, sea con conocimiento racional y científico, sea con conocimiento espiritual o consuelo espiritual que te puede ofrecer, entre otras cosas, la religión. Ahora, vale mencionar que por religiones escatológicas no me refiero a rendirle culto a la orina y el excremento, sino que a la teología del más allá, de las postrimerías de la muerte. Pero bueno, ya que mencionamos el excremento, ¿quién no ha tenido ganas de matar a un presidente? Muchos hemos querido, pero siempre esperamos que otro lo haga porque no estamos dispuestos a afrontar las consecuencias de cometer un acto de esa magnitud. Pues como dije anteriormente, en este mundo de una sola vida, de una sola muerte, ya existen vidas que tienen diferentes valores. Y matar a un presidente tiene consecuencias, a menos que seas un agente de la CIA, obviamente. Ahora, si me acerco a dispararle al presidente o darle una puñalada con ajo en un riñón, en el cuello, en el corazón, y los agentes de seguridad me matan en ese lugar, ¿el Estado me reviviría para que cumpla mi condena? Bueno, alguien que está muerto no puede sufrir, no puede reflexionar, no puede pensar sobre sus actos y arrepentirse. De manera que lo más probable es que me revivirían para que pueda cumplir una condena. Quizás para los delitos de menor gravedad y considerando además la sobrepoblación carcelaria, los estados, con tal de ahorrarse el espacio y los gastos que implica una cárcel, serían capaces de meter a la gente en refrigeradores y la revivirían solamente cuando cumplan el tiempo de condena. En estos casos, el castigo no sería el encierro, sino que el tiempo perdido. Sería doloroso estar 3 años congelado en la muerte y perdernos la vida o la muerte de nuestros seres queridos, o derechamente que Colo Colo gane nuevamente una Copa Libertadores y no poder ver ni un solo partido. Aún así, de todas maneras, en este mundo donde existe una vida y una sola muerte, todo presidio o toda pena privativa de la libertad implica de alguna manera quemar tiempo. Y quemar tiempo implica quemar parte de la vida de un ser humano. Si uno pudiera vivir 2 veces, ¿qué pasaría con aquellas parejas o familiares que no quieren estar con uno? Si ya resulta doloroso para el ego y los sentimientos que alguien nos borre de su vida y no conteste jamás ningún mensaje. Imagínense a alguien que está dispuesto a morir y gastar su primera vida con tal de no ver más a otra persona. Alguien que se suicide y que pida ser resucitado solo después que ciertas personas mueran. Suena descabellado,
Pero no creo estar exagerando, toda vez que en este mundo en que existe una sola vida y una sola muerte, han habido personas que se han suicidado y han dejado notas culpando a alguien de su miseria, con una justa o injusta razón. Pero bueno, la existencia de estos avances en este mundo eh, quimérico que planteo lleva a pensar otro factor que vale la pena tener en cuenta, y es el hecho de que los avances científicos o tecnológicos no implica que la población en su totalidad tenga acceso a ellos, ni que estos avances sean utilizados para el bien. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué pasa si solamente la gente con recursos podría vivir 2 veces y la gente pobre vive y muere solamente una vez? De alguna manera es algo muy similar a lo que pasa actualmente con el derecho a la vida y a la salud, que por lo menos en papel todos los tenemos garantizados. De hecho, el COVID, por lo menos acá en Chile, la mayor cantidad de gente muerta por dicha enfermedad son personas de clase media hacia abajo, clase trabajadora, y menos la gente de clase alta. ¿Eso qué significa? Que no todo el mundo tiene acceso a la misma salud. Estoy descubriendo el fuego, pero siempre vale hacer presente este tipo de circunstancias. Por ejemplo, se espera y se proyecta que nuestra civilización vaya en ascenso tecnológico y científico, pero otra cosa es que ocurra efectivamente. No existe una garantía absoluta de que en el futuro se dé también un progreso ascendiente en el ámbito moral de nosotros como individuos y de nuestras sociedades. Y ahí vuelvo a lo que dije recientemente en cuanto a que qué pasa si estos avances científicos o tecnológicos no están siendo utilizados para el bien. Emmanuel Kant, yo sé que se dice Immanuel, pero prefiero decir Emmanuel como el cantante mexicano. Emmanuel Kant afirmó en su momento que el progreso de la humanidad ha sido meramente exterior y no ha sido acompañado de un progreso en el aspecto moral. Abro comillas. Nos hemos cultivado en alto grado mediante el arte y la ciencia. Nos hemos civilizado hasta el extremo en toda clase de decoros sociales. Pero falta todavía mucho para tenernos por moralizados. Cierre comillas. En el siglo XX, que fue como 2 o 3 siglos después que Kant escribió lo que dije, se certificó de la peor manera esta afirmación. Los campos de exterminio nazis aplicaron metodologías racionales que maximizaron los resultados de eficiencia para el exterminio de personas y a su vez la obtención de recursos a través de esta práctica. Las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó en Japón fue el mejor de los ejemplos de una máxima tecnología de su época aprovechada efectivamente en toda su potencialidad para hacer el mal. Así que, como la imaginación es una droga y toda droga se acaba, vuelvo a esta realidad en que hay una vida y una muerte. Como el futuro no se puede recordar porque aún no existe, toda proyección que haga con mi imaginación es una jugada fortuita. Mejor aprovecho los momentos actuales que comparto con aquellas personas que en el futuro probablemente no estarán. No queda otra. La única gran certeza es aquello que leí en un meme y que decía lo siguiente: el que no quiera morir, mejor que no nazca. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar Ideas de Bolsillo.
Yo soy Elías Ibaceta y nos escuchamos el próximo mes. Salud.